Dios me los bendiga, hermanos. Estamos hoy contentos de poder venir a ustedes a través de estos medios para impartirles la clase que corresponde a este periodo del trimestre corriente. A pesar de la situación con el COVID-19, estamos enfocados en que nadie pierda el trimestre y logren completar sus 3 créditos. Así que estamos impartiendo las clases por la página de WhatsApp del seminario y también vamos a estar subiéndola a la página de YouTube de nuestra iglesia. Si alguien desea proyectar en su televisor, pues YouTube le permite accesar directamente al canal y así tienen una mejor vista de las diferentes láminas que tienen que ver con la clase del día de hoy. Vamos a, en esta tarde, estar hablando del libro de Filemón y el libro de Hebreos. Estamos en el capítulo 17 y 18 y páginas 513 a 520, 521 a 542. Vamos a orar antes de comenzar. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad, Señor, de poder venir a nuestros estudiantes del Seminario Internacional Teológico Bautista Recinto de Calley con esta clase para que ellos puedan seguir creciendo en su conocimiento de la palabra de Dios y llegar a la meta principal, que es conocer más de Cristo, de su palabra, y también obtener un grado asociado en Biblia. Así que te damos gracias, Señor, porque sabemos que todos están haciendo todo lo posible en medio de esta pandemia para cumplir con esta encomienda que se han propuesto de alcanzar esta meta. Y como profesor también yo me he propuesto el incluir en mi itinerario de trabajo el hacer esto, sabiendo, Señor, que es para el beneficio no solo de los hermanos de nuestra iglesia, sino de otras iglesias que también van a beneficiarse, porque también obtendrán conocimiento para que el cuerpo de Cristo se beneficie y siga hacia adelante. Te damos gracias, Dios, y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Y comenzamos con el libro de Filemón. Quisiera que tomaran en consideración que el libro de Filemón es escrito por Pablo. Esta epístola a Filemón es probablemente una de las que es menos discutidas de las cartas de Pablo, porque tanto las pruebas externas como las internas son extremadamente sólidas. Estamos hablando de que Filemón tiene una relación cercana a Colosenses. Estas cartas, junto con Filipenses y Efesios, son las cartas que fueron escritas desde el primer encarcelamiento romano. Se le da una fecha del 60 al 63 después de Cristo. Con toda probabilidad, esta carta le fue entregada a Filemón por Tíquico en Colosas
durante el mismo viaje en el cual fueron entregadas las epístolas a los colosenses y a los efesios. El viajero que acompañaba a Tíquico era Onésimo, y eso lo podemos ver en Colosenses capítulo 4, verso 9. Y como pueden por ahí oír, a una de mis perritas está ladrando, así que no le hagan caso, que eso es que tiene que haber alguien por ahí moviéndose. Estamos en vivo y pues estas cosas van a pasar. Continuamos con la clase. La carta de Filemón es la más corta de las 13 cartas de Pablo. Tiene 335 palabras en el idioma original, que es el griego. Y es una carta, obviamente, a un amigo. En ella Pablo trata un asunto que es muy delicado. Onésimo, esclavo de Filemón, quien ha escapado, tiene un encuentro con Pablo y se convierte. De acuerdo a la ley romana, Pablo tiene que enviarlo de regreso a Filemón. El apóstol escribe para explicar estas circunstancias, animar a Filemón a que acepte de nuevo a Onésimo como un hermano y, entre líneas, que le dé la libertad. Y el documento sigue la habitual estructura de las epístolas de Pablo. Del 1 al 3 está la introducción, acción de gracias 4 a 7, el cuerpo del 8 al 22, el llamamiento a Filemón a favor de Onésimo 8 al 11, explicación por la cual regresa a Onésimo 12 al 16, repetición de la petición 17 al 19 y un recordatorio a Filemón, tú me debes, que es la expresión que utiliza el apóstol, 20 a 22 y su despedida 23 al 25. Como hemos dicho, pues el autor es Pablo. Hay críticos radicales de la escuela de Tubinga que han negado la autoría paulina de Filemón. Los eruditos contemporáneos consideran únicamente que Pablo es el autor de esta carta. Como dije en la introducción, realmente las pruebas externas como las internas son extremadamente sólidas y comprueban sin ninguna duda de que el apóstol Pablo es el autor de esta carta o epístola. Aunque existen varias teorías de cómo Onésimo llegó a Pablo, la ocasión por la cual escribe la carta es para apelar a favor de él a Filemón. Onésimo, esclavo de Filemón, se escapa con la posibilidad de haber tomado un dinero de su amo. En esta condición de prófugo conoce a Pablo, quien le presenta el evangelio y se convierte. Después de enterarse de su predicamento, Pablo le escribe a Filemón buscando una solución a el problema. Y ahí es que encontramos esta carta, esta epístola, que es totalmente escrita para que Filemón perdone a Onésimo. Y no sé mucho, yo prediqué de esta carta hace unos 3 meses atrás, creo, más o menos, mucho antes de la pandemia, y la utilicé para hablar del perdón, porque definitivamente si hay una carta que trata con el tema del perdón, es esta carta de Filemón.
La procedencia y fecha, bueno, pues ya hablamos un poquito de eso. Las decisiones acerca de la procedencia y fecha de Filemón están vinculadas a la de Colosenses, como mencioné. Es una epístola con la que Filemón está estrechamente relacionada y ambas cartas incluyen a Timoteo como el co-remitente. Ambas eluden a Epafras y a Arquipo. Ambas mencionan a Marcos, Aristarco, Demas y Lucas entre los compañeros de Pablo. Aunque existen diferentes opiniones concernientes a la procedencia y la fecha, la ciudad de Roma, desde la prisión, como mencioné anteriormente, y los comienzos de los 60 después de Cristo son aceptados por la mayoría de los eruditos de la Biblia. Yo estoy poniendo la fecha que más se acepta, que es del 60 al 63. 60 al 63. Si miramos los estudios recientes de la carta de Filemón, el análisis que Norman R. Patterson hace de Filemón pone de relieve el renovado interés que existe en el marco sociológico de este documento y en la importancia de las relaciones sociales. Hay dos asuntos que dominan los estudios recientes: las circunstancias históricas y sociales que subrayan la carta y la naturaleza de su aportación al canon cristiano. Y es importante que entendamos que la aportación al canon cristiano tiene mucho, porque esta carta, teniendo que ver con el perdón, tiene un factor bien importante en lo que es la espiritualidad. En estos días estaba dando el estudio bíblico y una persona que no sé quién es, que aparentemente es atea, pues me dijo que en sus comentarios que puso, que no sé, me imagino que fue que vio el estudio corriendo en las redes después que se dio, porque durante el estudio ese comentario nunca yo lo vi, que muchos hijos de creyentes están en las prisiones, que tuviésemos más cuidado antes de estar hablando. Y yo creo que el caballero, que no sé quién es, vuelvo y digo que de estas personas que entran en las páginas por curiosidad o por hacer comentarios negativos o lo que fuese. Nosotros inclusive en el estudio fuimos claros que tanto cristianos como no cristianos tienen un problema en lo que es la crianza de sus hijos en estos tiempos, y que tenemos que tener cuidado en no señalar y tratar de, porque alguien sea cristiano o no sea cristiano, decir que no está haciendo una buena labor o que está haciendo una mala labor, porque hemos visto que tanto creyentes como no creyentes no hacen un buen trabajo. Y así mismo en esa área también sucede con el perdón. Yo he visto como personas que dicen ser cristianos no perdonan, y pasan los años y se mantienen con ese rencor en su corazón, y van a la iglesia y se congregan e inclusive participan de la cena del Señor y hacen todas estas cosas, y sin embargo no han podido perdonar a tal o cual persona. Sin embargo, tienes una persona que no es creyente y tuvo una circunstancia con alguien y la perdonó. Así que esta carta de Filemón nos habla del perdón, y es importante que entendamos que el perdón debe ser algo que nosotros como creyentes tengamos nosotros claro en nuestra mente 24/7, porque debemos de tener el sentir de que sucedió algo, lo soltamos y perdonamos.
aquí se piensa que Onésimo no tan solo se le fuga a su amo Filemón, sino que también hurta probablemente dinero. Y Pablo le está pidiendo en esta carta que perdone a Onésimo, que ahora también es su hermano en la fe. Vemos que hay una aportación de Filemón, aunque es una carta bien breve. Si usted coge y se pone a analizar la carta de Filemón, usted se va a dar cuenta que la carta de Filemón lo que tiene es un solo capítulo. Y ese capítulo lo que tiene son 25 versos. Pero sin embargo, tiene la contribución de que en esta carta encontramos una imagen del amor y respeto recíproco que ha de caracterizar la actividad del cuerpo de Cristo. O sea que tiene que haber entre los creyentes un amor y un respeto de un lado hacia el otro. A veces yo pienso que no sé si será por nuestra cultura, pero a veces nosotros, yo pienso que como que se nos va un poquito la mano en la confianza. Y a veces he visto como hermanos en la fe se tratan con demasiada confianza. Creo que tiene que haber mucho respeto. Dentro de la confianza tiene que haber respeto. Si son líderes en la iglesia, hay que darles el respeto a los líderes. Si son personas mayores de edad, hay que darles su respeto. Y aún inclusive si son jóvenes, también hay que respetar a los jóvenes. Porque esos jóvenes de hoy son no solo la iglesia de hoy, porque siempre están diciendo los jóvenes son la iglesia del mañana. Mire, los jóvenes son la iglesia de hoy también, porque ellos deberían estar participando en todo lo que participan los adultos, porque si están madurando en la fe, no hay razón para que no se les permita participación. Pero segundo, cuando ya nosotros no estemos, ellos deben de ser los que continúen con la iglesia. Entonces, también merecen respeto. Y segundo, Filemón contribuye a la comprensión de lo que tiene que ver ese acercamiento cristiano con lo que tienen orden social, como lo fue en aquel momento la esclavitud. De acuerdo a E. Howard Marshall, la implicación final de la enseñanza de Pablo en esta carta es que la fe cristiana es incompatible con la posesión de esclavos. Y nosotros tenemos que entender que aunque la Biblia se habla de esclavo, y legalmente se podían tener esclavos, como cristianos nosotros no podemos avalar ese tipo de conducta. De hecho, Pablo se somete a las autoridades, pero a la misma vez le dice a Filemón que reciba a Onésimo como hermano en la fe. Ahora vamos a pasar a la carta a los hebreos. En la carta a los hebreos nosotros tenemos que entender que es un autor desconocido. Es el único libro que es verdaderamente anónimo del Nuevo Testamento.
varias personas, incluyendo a Clemente de Alejandría, se refieren a Pablo como el autor, pero argumentó que Lucas lo tradujo al griego. Orígenes, en el 185 al 253 después de Jesucristo, llegó a la conclusión de que los conceptos eran los de Pablo, pero que la fraseología y la composición eran los de alguien que se dedicó a recordar las enseñanzas del apóstol Pablo. Muchos nombres han sido sugeridos como posibles autores. Tertuliano dijo que fue Bernabé. Lutero dijo que fue Apolos. William Ramsay dice que fue Felipe, el evangelista. Adolf Harnack dice que fue Priscila y Aquila. Pero la realidad es que quien sea el que fuese el autor, solamente Dios verdaderamente lo sabe. La fecha se estima que fue en el año 65 después de Cristo. Si es así, ninguna fecha posterior a la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 sería aceptable. Y el tema central, y vamos a estar hablando un poquito aquí en breve, se ocupa del pensamiento que Jesús, el sumo sacerdote, en su ministerio y expiación por los pecados es superior a todo lo que ofrece el ministerio colectivo en el seno de lo que es el judaísmo. Solo en este libro encontramos que se llama Jesús sumo sacerdote. Mejor que es una frase característica que aparece 3 veces. Por ejemplo, Jesús es mejor que los profetas, Jesús es mejor que los ángeles, Jesús es mejor que Moisés, que Aarón, Josué y los sacerdotes levíticos. En el libro de Hebreos, Jesús y su nuevo orden contrastan con todo lo que hubo antes de él. Y podemos declarar su superioridad. Así que el propósito de la epístola se entiende mejor tomando como base todo lo que exhorta, que revela la intención del escritor de animar a sus seguidores, a sus lectores, a proseguir hacia la madurez cristiana. El libro comienza sin ningún tipo de salutación, ni el nombre del escritor, ni los destinatarios que caracterizan las epístolas del Nuevo Testamento, a excepción de Primera de Juan, que son tan comunes también en las epístolas del periodo greco-romano. No obstante, si concluye de un modo típicamente epistolar, con una bendición, algunas observaciones personales y un último adiós, por estas y otras características se le ha clasificado en la Iglesia a lo largo de la mayor parte de su historia como una epístola. En el periodo neotestamentario, con los términos epístola o carta, se aludía a una categoría extraordinariamente amplia. La riqueza de recursos que encontramos en hebreo ha surgido a muchos estudiosos que han sugerido que en su origen esta obra había sido una homilética completa o una serie de ellas que se había publicado con el formato de una carta un tanto extraña. En cualquier caso, se ha mostrado que Hebreos 13 forma parte integral de la obra en su conjunto. El tema principal de Hebreos es, como mencioné, la supremacía incondicional de Jesucristo como el Hijo de Dios, el nuevo pacto, el sacerdocio de Cristo. La distribución del libro más aceptada es la siguiente: del 1 al 10, la supremacía de Cristo, a los ángeles, a Moisés, que todo esto lo mencioné, profetas, el mensaje, sumo sacerdote del Antiguo Testamento, sacrificio del Antiguo Testamento,
Jerusalén terrenal, la Nueva Jerusalén, exhortaciones del 10 al 13. También existe un amplio consenso respecto al libro como una obra cuidadosamente elaborada. No obstante, no se está tan de acuerdo cuando se trata de determinar cuál es la forma de dicha estructura, y en conjunto con los autores nosotros aceptaremos la distribución ya mencionada. Como dije, el texto de Hebreo más antiguo que nos ha llegado, el P del tercer siglo, esta epístola está situada en el Corpus Paulino justo después de Romanos. En la Iglesia Occidental, tanto Clemente de Alejandría como Orígenes preservan la tradición de que Pablo es el autor del libro de Hebreo, aunque reconocen las dificultades que ello conlleva. El griego de Hebreo es más refinado que el de Pablo y la consistencia de la calidad retórica es bastante notable. Clemente supone que Pablo escribió el libro en hebreo y Lucas lo tradujo al griego. Ya esto todo lo mencioné. Las explicaciones de la ausencia de una firma es porque Pablo deseaba que el libro fuese aceptado por un grupo de judíos con prejuicio contra él y su firma sería causa para el rechazo. Y todo esto es especulativo y realmente es hipotético porque no hay evidencia de estas cosas. En la Iglesia de Occidente no se aceptó la autoría paulina hasta la última mitad del siglo IV. Lo que cambió la opinión en Occidente fue el criterio combinado de Jerónimo y Agustín, lo que persuadió a estos estudiosos de la antigüedad que no fue tanto el peso de la crítica literaria como el hecho de reconocer la autoría de un libro era un paso muy importante para la aceptación en el canon. Aquí los resultados de los diferentes sínodos. El de Hipona, 13 epístolas paulinas. El tercer sínodo de Cartago, 1 Hebreos. El sexto sínodo de Cartago, 14 epístolas paulinas. Nosotros nos paramos bajo la postura de que hay 13 epístolas paulinas y una aparte que es la de Hebreos. No fue hasta el tiempo de la Reforma Protestante que se cuestionaron incontables tradiciones antiguas: Calvino, Clemente de Romo, Lucas, Lutero, Apolos, el Concilio de Trento, 14 epístolas paulinas. La última defensa fundamental de la autoría paulina de Hebreos se escribió hace más de medio siglo. Hoy prácticamente nadie repetiría tal esfuerzo. La ausencia de una salutación al comienzo del documento en la que Pablo se identifica como autor, la práctica normal del apóstol, hace difícil de creer que Pablo lo escribió. Otros considerados como el autor incluyen, que mencioné ya, a Bernabé, Priscila, Timoteo, Epafras, María la Madre de Jesús y Felipe. Totalmente, pienso yo, que sin fundamento. La verdad es que no sabemos quién lo escribió. Así que, como dije anteriormente, Dios es el único que sabe. La procedencia, también es difícil estar seguros de la fecha de Hebreo. Los puntos más importantes del debate son estos. Algunos sugieren no antes del 50, pero la mayoría de los eruditos dicen no antes del 60. Por las referencias de 1 Clemente con relación a Hebreos, algunos sugieren el 96. Los que nombran a Timoteo, el 100. Pero cuando miran la persecución de Nerón, ahí entonces la carta se le puede poner la fecha de el 64 y 65, que es la fecha más o menos de cuando estuvo Nerón, y por eso entendemos que es probablemente la razón por la cual se compara mucho la persecución que estaban sufriendo los cristianos judíos, porque ya ustedes saben bien cómo Nerón persiguió a los creyentes, y el autor de Hebreos está tratando de evitar que se regresen al judaísmo y se mantengan firmes en el cristianismo. Se basa también en la mención de sacrificio en el templo. Algunos señalan que Hebreo tuvo que ser escrito antes de la destrucción del templo por los romanos en el año 70, y yo estoy de acuerdo con esa posición.
La última sugerencia es basada en la doctrina de Cristo en hebreo. Muchos dicen que es similar a Lucas, Hechos, 1 de Pedro o los pastorales. Ellos señalan están asociadas con documentos entre los años 75 y 90. Por tanto, aunque no se puede excluir decisivamente ninguna fecha entre los años 60 y 100, los datos que disponemos favorecen una fecha anterior al año 70, que es lo que hemos dicho. El destino, teniendo en cuenta que el autor se refiere a experiencias de las vidas de sus lectores, capítulo 10, 32 al 34, tenemos razón para asumir que tiene en mente a un grupo específico. Muchos de los comentaristas antiguos y algunos modernos piensan que los destinatarios de Hebreos vivían en Palestina, puede que incluso en Jerusalén. Otros lugares propuestos son Alejandría, Antioquía, Bitinia y Ponto, Cesarea, Colosas, Corinto, Chipre, Éfeso, Samaria y Roma. Basándose en el 1324, algunos apoyan a los destinatarios como una casa iglesia en Roma. Sin duda Roma es una buena posibilidad, tan buena como cualquier otra, sin embargo no es mucho más que una posibilidad. En resumen, no hay suficientes datos para establecer la ubicación geográfica de la carta. El propósito de Hebreo está inextricablemente vinculada al entendimiento de quiénes eran los destinatarios. No se puede hablar del propósito sin presuponer ciertas cosas acerca de los destinatarios y viceversa. En cualquier caso, lo que en el último análisis debe determinar la dirección de la exposición es el contenido del libro, especialmente teniendo en cuenta que aunque el título fuera original, expresa una cierta ambigüedad. Por ejemplo, podría aludir a ciertos cristianos de origen judío cuya lengua materna era el hebreo, arameo, Hechos 6.1, o a judíos convertidos con la independencia de cuál fuera su lengua materna, que es a la cual yo me suscribo. Todos concuerdan que este libro se dirige a cristianos a quien se insta a mantener su profesión de fe. Su trasfondo étnico es más cuestionado. Algunas sugerencias: se acepta que las alusiones al Antiguo Testamento y al ritual levítico es un conocimiento literario y no experimental, por ende es posible que ni el autor ni sus lectores sean de origen judío. Para esta época ya existía el Antiguo Testamento en griego y ambos judíos helenistas como gentiles podían obtener información sobre la historia de Israel, sus leyes y el ritualismo levítico. Yo no me suscribo a esa posición. Las advertencias de apartarse de Dios vivo encaja mejor con receptores de origen pagano en peligro de apostasía que con judíos quienes en caso de volver al judaísmo seguirían así sirviendo al Dios vivo de sus padres. Yo me suscribo a la posición de que sí eran judíos convertidos al cristianismo que preferían mejor regresar creyendo en Cristo, pero no ser identificados por causa a la persecución que había contra ellos. Otros proponen que se trata de cristianos gentiles en peligro de apartarse de las exclusivas pretensiones de Cristo y el aceptar el judaísmo. Apartarse del Dios vivo en 3.12 es mencionada a la luz del evento histórico en el cual el pueblo se apartó de Dios bajo el liderazgo de Moisés. Tal referencia, dicen los eruditos, solo puede aplicarse a oyentes judíos del primer siglo y no a gentiles. Las citas del griego del Antiguo Testamento da por sentado que los lectores reconocen su autoridad. Esto sería cierto en el caso de judíos helenistas convertidos al cristianismo. Y respecto de la composición étnica de los receptores, el propósito de la carta es para detener el regreso de ellos al judaísmo, de relativizar la persona de Cristo, su sacrificio y su obra sacerdotal, lo que negaba por completo el valor de la cruz. El autor quiere evitar tal catástrofe. En referencia al texto, la tradición de los manuscritos no es muy distinta de la del Corpus Paulino, aunque comparativamente un tanto idiosincrásica. En general, el texto de Hebreos está bien preservado, aunque hay que tomar difíciles decisiones en varios pasajes. Se adopta en el canon, aunque al principio el libro de Hebreos fue rechazado como canónico en la Iglesia occidental por la influencia de Jerónimo y Agustín, fue aceptada a mitad del siglo IV, siempre fue reconocida en la Iglesia oriental
y por los padres sirios desde el siglo II. En los estudios más recientes del libro de Hebreo, encontramos la elevada cristología de Hebreos, el personaje de Melquisedec y los rollos del Mar Muerto, la complejidad hermenéutica de los versos del Antiguo Testamento citados, el perfil de los lectores, los temas, la perfección, el reposo sabático y el nuevo pacto. ¿Qué aporta el libro de los Hebreos? Enriquece en gran manera la cristología del Nuevo Testamento. El amplio uso de textos del Antiguo Testamento nos presenta con una ventana de la hermenéutica de los cristianos del primer siglo y cómo leer mejor el Antiguo Testamento. Hebreos se une a otros libros en delinear el paralelismo en la historia de Israel y la iglesia como el pueblo de Dios. También nos demuestra la necesidad de movernos del externalismo religioso a buscar la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:11. La próxima lección será el jueves 30 de abril y estaremos hablando bajo el tema de Santiago. Santiago, el jueves que viene, 30 de abril, Santiago. Les recomiendo que ojeen la epístola de Santiago para que se familiaricen con lo que vamos a estar enseñando. La epístola o carta a Santiago tiene 5 capítulos, así que es fácil de leer y espero puedan prepararse para la próxima clase. Si usted tiene alguna duda o pregunta en referencia a la clase de hoy, por favor no dude en escribirme a mi WhatsApp personal y con mucho gusto le contesto por ahí. Si necesita llamarme, también con mucho gusto estamos a su disposición para contestar su llamada. Esperamos que estén todos en salud y que continúen con mucho ánimo para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Cerramos la clase de esta tarde con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque aún en estos tiempos difíciles, gracias a esta tecnología, podemos continuar aprendiendo de tu palabra, estudiando la misma y podemos seguir creciendo en Cristo. Bendice a mis hermanos, tanto del área de Calley como del área oeste, y todo aquel que pueda escuchar y tomar esta clase para que la misma sea de edificación a todos ellos. Pedimos bendición para cada uno y te damos gracias, Señor, sabiendo que tú eres el que nos permites realizar estos estudios y que tu misericordia está con nosotros en todo momento. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios me los bendiga, Dios los guarde y será hasta el jueves que viene en la próxima lección del libro de Santiago. Bendiciones.